Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque todo el mundo está enterado, desde la sociedad se ha gestado un amplísimo movimiento a favor de que en el próximo presupuesto, en el presupuesto del año que viene, pues se consigne una inversión del 4% para la función educación. Esto quiere decir inicial, básica, media y superior. Y también, naturalmente, técnicas, ¿no? Algunas instituciones que se dedican como Infotep, por ejemplo. Este amplio movimiento ha venido demandando y ha venido creciendo, ¿verdad?, en las simpatías en la sociedad dominicana. Desde el gobierno, pues desde un principio se dijo que no había dinero, que no era posible mejorar la asignación de recursos para la educación dominicana. Y finalmente se presentó un presupuesto que ronda los 49.000 millones de pesos, ¿no? Absolutamente insuficiente, puesto que de acuerdo a la demanda y lo que manda la ley 6997, pues debería asignársele 84.000 millones de pesos a la función educación. Una diferencia de cerca de 34.000 y tantos millones de pesos. Digamos, la situación llegó a un punto de tranque porque desde el Ministerio de Hacienda se decía que no, que era imposible, pero la sociedad ha venido y ha seguido reclamando, al punto que desde el Ministerio de Hacienda, pues en el día de ayer se le dio una respuesta a esta solicitud de la sociedad dominicana diciendo que lo que se iba a hacer era que dependiendo de los ingresos que tenga el Estado Dominicano el año que viene, pues de todo lo que vaya por encima de lo estimado, todo lo que se reciba por encima de lo estimado en el presupuesto, un 30% tendría como destino la educación dominicana. Si la respuesta no fue una reestructuración del presupuesto, repensar el presupuesto, reconocer el mandato de la ley, sino en la eventualidad de que la economía dominicana tenga un comportamiento distinto al estimado, parte de ese, digamos, excedente, para llamarlo de algún modo, tendría como destino la educación dominicana. Hemos preparado un ejercicio para analizar esta propuesta, de la respuesta, mejor dicho, del Ministerio de Hacienda. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Vamos a recordar algunas cosas como punto de partida, ¿no?, para situarnos, ¿no? El cumplimiento de la meta del 4% del PIB para educación en el presupuesto general del Estado para el 2011 requeriría, como ya dije, una inversión de 84.157 millones de pesos, que representarían el 19.5% del presupuesto total sometido al Congreso Nacional. Recuerden la cifra, 84.157 millones, eso es lo que manda la ley. Para la función educación, el proyecto de presupuesto 2011 apropia un monto de 49.708 millones, que representan el 2.4% del PIB y un 12.7% del total presupuestado. Esta es la propuesta del Ministerio de Hacienda, ¿no? 49.708 millones. Claro, esto revela entonces que hay una brecha entre lo que manda la ley, el 4%, y lo que propone Hacienda. La brecha entre lo que se propone en el presupuesto para la educación inicial, básica, media y superior es de unos 34.448 millones, que equivale al 40% de lo que se requiere. Está faltando el 40.9%, un 41% estaría faltando a la función educación, ¿no? Aquí lo tenemos muy clarito, ¿no? 84.157 sería el 4% del PIB, de acuerdo al tamaño de la economía dominicana, que anda por cerca de 50.000 millones de dólares, y entonces lo que tiene asignado Hacienda son 49. Ahí está el faltante, 34.448 millones de pesos. Dentro de los ejercicios que se ha hecho desde la sociedad, el economista Nelson Suárez, que trabaja en el Centro Padre Juan Montalvo, ha hecho 3 propuestas básicas, ¿no? Esto no quiere decir que estas sean las propuestas, ¿no? Él hizo un ejercicio para demostrar que es posible. Hay diferentes fórmulas, lo importante es la actitud, ¿verdad?, de que busquemos que sea posible. Una de ellas dice reenfocar al menos el 80% de los fondos destinados a programas de asistencia social,
lo cual generaría unos 13.900 millones. Una segunda propuesta dentro de esto mismo, para reunir los 34.448 millones, sería reducir los gastos en transferencias a los entes descentralizados en un 10%, lo que representaría unos 7.700 millones. Y en tercer lugar, especializar 12.848 millones del endeudamiento externo previsto para el año 2011. Se prevé un endeudamiento por el monto de 72.922 millones de pesos. Entonces, esos 12.848 que se especializarían corresponderían solo al 17.6%. Esta es una propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Hacienda para cubrir la brecha, ¿no? Como ya dijimos, la respuesta de Hacienda no es cumplir la ley, no es reformular el presupuesto, estudiar el presupuesto, sino si la economía crece, pues entonces de eso que crezca, que no hemos contemplado, un 30%. Ahí está. Todo el dinero recaudado por encima del estimado en el presupuesto. Esto quiere decir que para alcanzar los 34.448 millones faltantes, el Estado debería recaudar 110.000 millones más de lo que está recaudando ahora mismo. Un 24% más de lo tributado y un 33% más de lo recaudado. Esta diferencia entre lo tributado y lo recaudado viene por el gasto tributario. Una cosa es lo que se tributa y otra cosa es lo que efectivamente se recauda, porque ustedes saben que hay exenciones y toda una serie de facilidades para determinados sectores de la economía, ¿verdad? Sectores económicos, ¿no? Pues ya ven ustedes. Pero esto significa algo como esto, ¿no? Que la economía en el 2011 debería crecer cerca de un 9%. Es decir, estamos hablando casi de un ritmo chino. La economía este año, estima el gobernador del Banco Central, va a crecer en el orden del 5.5 al 6%, la economía este año. Pero la CEPAL estima que la economía dominicana el año que viene podría crecer en el orden del 3.5%. Las economías que más van a crecer este año son las mismas que más van a crecer el año que viene. Estamos hablando de Brasil, Uruguay y Paraguay, en el orden del 7%. Es decir, que República Dominicana estaría por encima de todos los estimados de acuerdo a esta proyección del ministro de Hacienda. En síntesis, lo que queremos decir, la propuesta del ministro de Hacienda es inviable porque es inalcanzable. Es inalcanzable, supondría un vuelco en el comportamiento de la economía que no va a ser posible. Incluso lo que se habla es que la economía dominicana va a desacelerar su ritmo de crecimiento. Si este año va a ser, de acuerdo a los pronósticos del Banco Central, entre 5.5 y 6, y el año que viene 3.5, estamos hablando que lo que prevén nuestras autoridades monetarias, es que va a haber una desaceleración del crecimiento. Entonces, la perspectiva en la que nos sitúa el ministro de Hacienda es una perspectiva de un crecimiento tipo chino para poder cumplir con las demandas de la educación. Entonces, ¿cuál es nuestro comentario finalmente para no alargar todo esto? Es que esto es una mala propuesta. La sociedad dominicana crecientemente ha venido reclamando atención a la educación, el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que ampara este gran reclamo, ¿verdad? Entonces la respuesta que ha venido de Hacienda no es la mejor manera de, digamos, negociar con la sociedad dominicana. Porque la propuesta, algunos dirían, eso no es una propuesta seria. No queremos hacer ese calificativo, pero vamos a decir que es inviable. ¿Por qué el ministro de Hacienda, y ya lo habíamos dicho aquí, le habíamos dicho al propio presidente Fernández, ¿por qué el presidente Fernández no ordena al ministro de Hacienda para que se reúna con los expertos de la sociedad civil, de la sociedad dominicana? Son 164 organizaciones que respaldan este movimiento. ¿Por qué no se reúnen en una mesa y conocen las distintas propuestas con el ánimo de encontrar una solución a todo esto? Una solución viable, creíble, sostenible. Es lo mejor, no la respuesta del ministro que ante la presión de la sociedad quiere aparentemente ceder, pensando que los ciudadanos no pueden echarle numeritos a todo esto, ¿no? Uno dice, pero que si crece la economía te va a tocar un 30%, pero estamos apostando a la educación dominicana ante una eventualidad pero muy poco probable. Entonces, los derechos de los dominicanos y dominicanas, el arrancar definitivamente a atender la educación dominicana, no puede estar sujeto a una eventualidad de la economía. Tiene que ser algo sustentado y programado. Y eso es posible. Lo importante es que los señores del gobierno y de Hacienda entiendan
que es posible. La sociedad civil dominicana ha demostrado de que es posible. De modo que hasta ahí queremos dejar el comentario, porque nos sentimos la obligación de, ante la noticia del ministro, pues hacer este ejercicio, ¿no? Así. De manera que nos vamos a la pausa y entonces venimos enseguida, volvemos. Aquí vamos a conversar de otros temas, ¿verdad? Vamos a la pausa.